mi casa en tu presencia, el tema para hoy. Dice la escritura, y se levantó David y partió de Balaá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo. Esta es una historia de David, por supuesto, pero al mismo tiempo refleja, como David, tipo de Cristo, refleja una parte de la iglesia cuando Jesús está llevando al pueblo al corazón de la presencia de Dios. Todavía en aquel tiempo que estaba sucediendo estas cosas, el arca de Dios no estaba con los israelitas, estaba cautiva, pero la habían recuperado, pero estaba en un lugar que había que llevarle de ese lugar a la ciudad de David. David quería tener en su casa la presencia de Dios o estar él en la presencia de Dios. Bueno, estas cosas vamos entendiéndolas conforme nuestra historia va a ir desarrollándose. Así es que de esa manera fue que David continuó y dice la escritura que para hacer pasar de allá el arca de Dios, es decir, de ese lugar, llevar el arca de Dios a la ciudad sobre la cual es invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. El arca, o sea, donde está la presencia de Dios, la misma presencia de Dios, es el lugar donde Dios se manifiesta con autoridad y con poder. ¿Por qué? Porque Dios no podía estar en personas que no fueran redimidas, a no ser que Él las limpiara para estar en ellos. De lo contrario, la presencia de Dios en alguien sería un asunto de mortandad. ¿Por qué? Porque ¿cómo va alguien natural tener la presencia de Dios si Dios no le limpia primero? Así es. Bueno, entonces, el propósito de David era llevar esa arca, y cuando decimos el arca, entendamos más bien dicho que es la presencia de Dios. Muchos se quedan en el arca en sí mismo, y para los que no conocen, pues les vamos a dar una ayudita, ¿sí? Porque dice que el arca que moraba entre querubines, que el Señor moraba entre querubines, y el arca pues había sido diseñada por Dios y le dio a los hijos de Israel el plan para que la hicieran de tal manera que la presencia de Dios podía estar. Entonces les voy a poner algunas fotografías. Esto no es el arca, pero los estudiosos han tomado medidas, han hecho lo mejor que han podido para imitar aquel arca o darle una idea de cómo pudo haber sido. Ahí tenemos la primera reseña, ¿no es cierto? Y es un cajón rectangular, ¿no es cierto? Forrado de oro, con esos dos palos que también son forrados de oro, que servían para llevar el arca de Dios. Y encima los dos querubines. Eso es imaginación de hombre, por supuesto. No sabemos si así fue. Puede ser que sí, puede ser que no. Aquí hay otro que nos muestra un poco más a los querubines y la caja con ciertos adornos. Y esta otra, otro ángulo, quizá de la misma o parecida, una idea de cómo haber sido. Y esta última, pues otra vez, ayudándonos a dar una idea de cómo ser. En todas vemos el color oro, porque era recubierta de oro, porque ahí en la pureza del oro podía contener la presencia de Dios. Entonces David quería llevar esta arca, que no era por el arca en sí misma, no era por el oro, sino por la presencia de Dios. Así es que cuidado, porque fácilmente nos podemos quedar con lo que nuestra vista ve y perdernos el propósito principal de estar en la presencia de Dios. Mi casa en su presencia, Señor. Y dice la escritura que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, es decir, construyeron un carro nuevo para llevar en ese carro el arca, dice, y llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, sí, y Asa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahí está ese carro nuevo y todo parece bien, se ve correcto. ¿Quién no? Pues escogieron un carro nuevo, buscaron un carro nuevo para hacer esto. Pues ¿quién va a decir algo? Sin duda alguna, ha de estar bien hecho, decimos todos nosotros, ¿no? Así es que de esa manera conducían el arca de Dios. Y también nos señala más detalles la palabra, donde nos dice, y cuando la llevaban a la casa de Abinadab, de la casa de Abinadab, dice que estaba en el collado con el arca de Dios. Ahío iba delante del arca. Es decir, uno de los dos iba delante y el otro a un costado. Pero miren las cosas que sucedieron, ¿no? Y David dice, y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera
de haya con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Es decir, era un orquestón, si usted lo quiere ver de esta manera. Y si usted es un poquito preocupado por los sonidos, pues aquí hay de toda clase. Es una orquesta completa. Ahí van todos los instrumentos y hay que haber sido una algarabía, un gozo, una alegría, por supuesto. Y estaban llevando con gozo y alegría el arca de Dios al lugar que David le había preparado, una tienda de campaña con las medidas y especificaciones dadas por Dios. Todo marchaba a pedir de boca, pero cuando llegaron a la era de Nacón, dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Mire lo que pasó. Ahora entendemos, iba jalada por los bueyes, como es obvio, un carro nuevo y sin duda alguna no estaba pavimentado, pasaron con una parte rocosa y los bueyes tropezaron y cuando tropezaron los bueyes corrían la posibilidad de que el arca se cayera. Entonces dice que Usa extendió su mano para recibir el arca. Cualquiera diría, bueno, qué acto más heroico el de Usa. Pero dice acá, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Mire que son calificativos que yo no le estoy poniendo, sino que la Biblia le está poniendo. Y es una palabra que Dios está poniendo, por lo cual se encendió la ira de Jehová contra Usa, por la temeridad. ¿Por qué la temeridad? Porque tocó el arca, porque la quiso defender, ¿sí? Porque él no estaba purificado, porque él no era la persona indicada para tocar el arca, porque él no estaba en condiciones de tocar el arca y cualquiera que en pecado se acercara a tocar a Dios moría irremisiblemente, ¿sí? Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Todo esto lo están viendo todos, pero el principal que lo está viendo, por supuesto, es David, ¿no es cierto? Y dice, y se entristeció David, ¿sí? Por haber herido Jehová a Usa. Le dio mucha tristeza y fue llamado a aquel lugar que Pérez Usa hasta el día de hoy. Es decir, nosotros nos damos cuenta que Dios marcó ahí algo que David se queda pensando y dice, ¿qué es esto? ¿Sí? Y temiendo David a Jehová aquel día, porque si eso pasó con Usa, podría pasar con alguien más. Y el temor de David tuvo para con Jehová y dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo voy a llevar yo? Recuerde que traduzca usted arca a presencia de Dios, que esto es lo más importante, a que el Señor estuviera con él y en él. ¿Cómo voy a hacer esto? Si miren lo que pasó con Usa. Esto es algo que yo debo de resolver, tengo que ver cómo resuelvo esta dificultad. Bueno, pasa el tiempo, ¿no? Y dice la escritura que de modo que David dice, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Bueno, ahí había alguien más, no la podían dejar en el camino el arca, ¿no? Entonces se la llevaron a otro lugar como lo estaban haciendo y esperaron a ver qué pasó. Pero qué interesante, ¿no? Que después de un tiempo, dice que estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Mire, cuando usted aparezca el número 3, dése cuenta que Dios está hablándole de algo. Normalmente el 3 es tiempo de muerte y resurrección de Jesucristo. Quiere decir que aquí David, en la figura de Jesús, es quien está llevando la presencia de Dios a la ciudad. Dios quiere, David como rey, quiere bendecir, ser el bendecido y tener una ciudad bendecida con la presencia de Dios. Tanto tiempo de estar sin la presencia de Dios que le parecía a David inconcebible cómo un pueblo podía vivir sin la presencia de Dios. Y él lo quería llevar, ¿sí? Y dice que ahora le llega la noticia que después de esos 3 meses que el arca de Dios estuvo en casa de Obed-edom Geteo, dice, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Él consiguió lo que David no estaba consiguiendo en aquel momento llevar. Es decir, en aquel tiempo marca la escritura que fue bendecido él con toda su casa. Esto hace que David otra vez despierte
y diga, no, pues yo quiero llevar el arca. Y ya habiendo consultado cómo decía la palabra de Dios que el arca debía de moverse de un lugar a otro, dice la escritura que las arcas se tenía que llevar en los hombros de los levitas. Así es que David mandó a los levitas que se purificaran y se pusieran sus ropas con las cuales ministraban a Dios en su presencia, y con esas ropas que eran consagradas para esta labor, pudieran cargar en sus hombros el arca de Dios, y no en una cosa que se haya inventado el hombre, aunque en aquel momento parecía muy bueno, en un carro de madera construido y nuevo, cargado o llevado por dos bueyes que me imagino que eran los más fuertes y los más potentes, ¿no? Para poder hacer tal travesía. No, era en los hombros de los sacerdotes. De esa manera, entonces, cuando David se entera, dice que fue dado aviso a David, dice al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tenía a causa del arca de Dios. Otra vez traduzca arca de Dios. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. Lo que ahora estamos viendo nosotros y lo que queremos tener, y el tema de hoy para nosotros es cómo hago para que mi casa sea bendecida por Dios, y no solo, sino morar en la presencia de Dios. Mi casa en tu presencia, Señor, constante, único. Eso era el corazón de David, y ahora David se da cuenta que gracias a la causa del arca de Dios fue lo que produjo que hubiera una bendición. 3 meses era muy obvio que se había habido una bendición extraordinaria en aquella casa. Por eso fue dado aviso a David. Y entonces, obviamente, David toma cartas en el asunto, y David fue y llevó con alegría, haciéndolo, como ya le dije, con los sacerdotes, habiendo investigado en la palabra de Dios, el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Así la fue llevando. ¿De qué más manera lo hizo? Dice la escritura que cuando que llevaban el arca de Dios y habían andado ¿cuánto tiempo? Habían caminado 6 pasos, ¿sí? Él sacrificó un buey y un carnero engordado. Eran las cosas que pedía la ley que se hicieran. Recuerda que cuando Jesús vino a la tierra dijo, es necesario que se cumpla toda ley. Bautízame, no, dice, yo voy a ser bautizado por ti, porque es necesario que se cumpla todo. Jesús venía a cumplir, no a abrogar todo en cuanto a la ley, y también todo lo que se decía en cuanto a las profecías de que él era el Mesías. Y por supuesto, dice que parte de esto, lo que ahí hicieron, fue sacrificar un buey y un carnero engordado. ¿Y de qué manera la siguieron llevando? Y dice la escritura que David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod de lino. Y esto de que con toda la fuerza, sabemos que él era un guerrero, sabemos que era un hombre de fuerza, sabemos que había vencido no solo a Goliat, a otros. Y cómo no, aunque tal vez no llegaba a las condiciones de ser un hombre enorme, grande y fornido, pues era un guerrero. ¿Cómo es que un hombre así, dice la escritura, que danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová? Y a causa del efod de lino fino y de los brincos y saltos que él daba, ¿no es cierto? Entonces, pues era un espectáculo. Los reyes normalmente no hacían tales cosas, pero David estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Y dice la escritura, así David, así David, es de esta manera David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Es decir, ya vimos todos los instrumentos, ahora le añade que había sonido de trompeta. Conducían el arca. ¿Conducían qué? La presencia de Dios. Traduzca mi casa en tu presencia, ¿sí? Y David, así David lo hacía con todos, todo el pueblo hacía exactamente lo mismo, porque mi casa en tu presencia. Este era el gran objetivo de David, y lo estaba haciendo con pompa. Todo Israel danzaba para estar en la presencia de Dios. Hermoso, ¿no le parece? Es algo lindo que se pudo haber visto los reyes de la tierra, y el mundo se escandalizaba de Jesús por la manera en que Jesús se manifestaba en esta tierra, porque no vino como el tradicional rey que se llenaba de pompa y que no se juntaba con la chusma o con cualquier persona. ¿Ah? Pero aquí está David mostrando que él sabía discernir
lo que estaba haciendo. Él lo estaba haciendo en la misma presencia de Dios, porque él estaba llevando el arca, o sea, la presencia de Dios a su casa. Y dice la escritura que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, cuando ya por fin fue visualizado por la ciudad y por todos que el arca estaba entrando, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Ahí estaba la famosa Mical, que era hija de Saúl, del rey, era no la primera hija, la segunda hija, que fue la que le dieron a David por esposa. Y ahí estaba esta mujer y dice que él estaba mirando desde la ventana. No hay ningún problema. Pudo haber llegado y ser partícipe de aquello, pero en vez de ser partícipe, se puso a ver por la ventana. Parece que no está discerniendo lo que está pasando. Y vio al rey David, dice que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Qué cosa más tremenda, ¿no? Ella no estaba teniendo discernimiento de lo que estaba pasando. Qué pena que ella no tenía ni idea de aquello hermoso que David estaba haciendo cuando él saltaba. Imagínense con ese efod de lino, él saltaba, brincaba, danzaba con todas sus fuerzas, como ya fue dicho por las escrituras. Y entonces ella, en vez de darse cuenta que su esposo estaba discerniendo correctamente lo que estaba haciendo y la alegría y el gozo de tener la presencia de Dios en su pueblo, ella no estaba tan interesada en eso, sino que que su rey se viera bien o en su propia postura. Y por eso hubo un menosprecio para David en su corazón. Bueno, dice la escritura, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en la tienda o en el lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Ahí está pues, una tienda hecha conforme las medidas, pero en una tienda no era el famoso palacio o catedral o templo en el cual iban a meter el arca, sino que lo estaban poniendo en una tienda. Por fin llegó a la tienda. ¿Y qué fue lo primero que hizo David? Dice que David sacrificó holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Es decir, él sabía que había que hacer esto conforme a la ley y lo está haciendo y está bendiciendo. Por fin entonces está llevando el arca a la presencia y ya está en la misma presencia de la ciudad de David. Y dice que cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando dice que él presentó ofrendas de paz y holocaustos, esta ofrenda de paz simboliza la muerte de Jesucristo para que pudiera venir la bendición a todo el pueblo y que la presencia de Dios ya quedara con nosotros, dándonos esa gran bendición de tener su presencia en medio de nosotros. Entonces, ¿qué terminó haciendo David? Dice la escritura que David dice, repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, era todo el pueblo y la multitud, así hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, dice, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa, es decir, repartió a todos. Y cuando la escritura dice a hombres y mujeres, ahí vemos cómo ya en la iglesia de Cristo está la inclusión a la mujer, ¿no es cierto? Que antes en Israel no estaba incluida. Ahora aquí vemos que proféticamente, como vimos en el Nuevo Testamento, como Jesús se fue acompañado con aquellas mujeres que le sirvieron, con aquellas mujeres que predicaron el evangelio, con aquellas mujeres que arriesgaron sus propias vidas para estar con Jesús. Así es que imagínese usted haber sido algo hermoso, el pueblo bendecido, el rey en vez de aprovecharse del pueblo ahora lo está bendiciendo, dándole comida y repartiendo pues carne y pan con pasas. Qué cosa más hermosa, ¿no es cierto? Y la carne, pues qué rico, ¿no? Y allí está el Señor haciendo esto. Volvió entonces luego David, ya bendijo al pueblo. Ahora David está queriendo regresar para bendecir, ¿qué? Su casa en lo particular, ¿sí? Recuerde que Jesús dijo, a lo suyo vino a bendecir al mundo, mas los suyos no le recibieron. Volvió luego para bendecir su casa y salió Mical. Ahí está él llegando a su casa y la primera que sale es su esposa, la esposa del rey, la hija de Saúl. Y Mical a recibir a David y le dijo, veamos qué dijo esta mujer a David ahora que regresó. ¿Será que ya reflexionó? ¿Será que ya discernió? ¿Será que está teniendo un cambio?
¿Cómo reaccionó Israel? Porque eso es lo que representa Mical, al Israel en lo natural, al Israel que rechazó a Jesús, al Israel que no supo discernir, que decía, ¿cómo es que este hombre, cómo es que este Jesús, si es el Hijo de Dios, come y bebe con pecadores, con publicanos y con prostitutas? Es decir, le menospreciaron, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver qué pasó. Y dice, le dijo Mical, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¡Qué tremendo bofetón! A Jesús. Pero ella no estaba siendo simplemente una mujer común, estaba representando al Israel en la carne, que aún después de haber visto a Jesús manifestarse con tantos milagros, lo llevaron, lo crucificaron y pensaron que él estaba haciendo ridiculeces. En vez de estar amando a un pueblo, en vez de estarse identificando con ese pueblo y perdonándole sus pecados y haciendo un pueblo en el cual tuvieran a Dios dentro de ellos, dentro de sus corazones, porque mi casa en su presencia es lo que yo más quiero y más anhelo. Y estos israelitas de aquella época, no todos, porque otros sabemos que posteriormente se convirtieron a Jesucristo y fueron los que formaron la primera iglesia. Los primeros 3,000, 5,000 que se convirtieron fueron judíos, porque todavía hasta ese momento los gentiles no se les había predicado el evangelio. Pero el resto se lo perdió. El resto tomaron la posición de Mical, agarrándose de la ley, agarrándose de los ritos, agarrándose de su entendimiento vano de poder entender realmente cuál era el corazón de Dios, que quería ser parte de aquel pueblo entonces. Y entonces, sí, David respondió a Mical. Aquí viene la respuesta de David. De esta manera respondió. Y David le dijo, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. ¿Sí? ¿Para qué? Para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Sobre el pueblo de Jehová, aclara, sobre Israel. Ahí usted ve a la iglesia de Jesucristo. Ahí no solo ve a los gentiles, ahí ve a la iglesia de Jesucristo, tanto judíos como gentiles, que aceptaron el sacrificio de Cristo, que reconocieron lo que Jesús hizo en la cruz y son parte del pueblo de Dios, son parte de aquellos que recibieron la bendición. Y terminó David diciéndole, por tanto, sí, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré debajo de tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Israel miraba, o los judíos de aquella época miraban con menosprecio a los judíos que se hacían cristianos y a los gentiles que se convertían en cristianos, haciéndose, según ellos, creyéndose que eran parte de la iglesia. Y sí lo eran. Los que quedaron excluidos fueron aquellos que rechazaron a Jesús. Pero como ya dije, no todos le rechazaron. Algunas personas sí lo recibieron. La primera iglesia fue una iglesia de judíos, hasta cuando, nosotros sabemos, entraron los gentiles y obviamente la palabra de Dios corrió ya no en un pueblo de un par de millones o 3 millones de personas, 4, sino que entró en todo el mundo, en los millones y millones de personas, que ahora tenemos la posibilidad de poder tener en medio de nosotros la presencia de Dios. La casa, mi casa en la presencia de Dios, como lo hemos venido diciendo, ¿sí? Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque vemos que no hubo esa prosperidad en cuanto a las cosas de la ley, en cuanto a las cosas de continuar en las antiguas creencias y formas en las cuales, pues, obviamente ya Dios había traído al Mesías y había hecho que su palabra se cumpliera en él. Algo maravilloso. Yo sí espero que tú y yo tomemos esta escritura y digamos mi casa en tu presencia. Y no se olvide que lo más hermoso no es el arca, sino que la presencia de Dios. Lo más hermoso no es las paredes de tu llamada iglesia, sino que las personas que están en ese lugar, que se reúnen en ese sitio, porque ellos, nosotros hacemos la iglesia y nosotros nos hemos constituido en la casa de Dios. Por eso mi casa en tu presencia. Discierna bien, no tenga cuidado de no caer como Mical,
de no discernir el cuerpo de Cristo, de menospreciar lo que Dios está haciendo y reciba la presencia de Dios en su vida y en su casa. Espero esta palabra le haya reconfortado y usted anhele y cada día más reciba la presencia de Dios. Déjeme bendecirlo con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos para que una vez más tu gracia y tu presencia llenen sus corazones, sean llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los llene de pies a cabeza y sean todos llenos, bautizados con tu presencia para que su casa, el cuerpo de Cristo, la iglesia, sea una iglesia en la presencia de Dios. Así, Señor, mi casa en tu presencia. Dios bendiga tu corazón. Amén.